Hola, hola, buenas tardes amigos y amigas, soy Sebastián Izquierdo, estamos en Capitalismo Revolucionario con una entrevista con un tremendo liberal, una persona que yo leí, de las primeras personas que yo leí cuando empecé a leer el liberalismo y el liberalismo clásico y las ideas de nuestra corriente. Él propone lo que se llama las 5 reformas, que si uno lo mira desde un punto de vista liberal, es algo bastante intuitivo, son 5 reformas bastante intuitivas desde la sensibilidad liberal, de lo que se tiene que hacer en Latinoamérica para salir del hoyo. Ciudadano del continente, ha vivido en casi todos los países de Latinoamérica, nacido en Argentina, abogado y politólogo. Alberto Mansueti nos viene a contar de cómo va su movimiento continental, su proyecto continental, porque yo lo he visto en varios países ya el tema de Alberto Mansueti. Cuéntenos. Gracias, Sebastián, muchas gracias. Pero no es un proyecto de Alberto Mansueti solo, que tenemos el Centro de Liberalismo Clásico, que es donde hay mucha gente de otros países. Yo soy el presidente. Y impulsamos el Foro Liberal de América Latina, donde también hay mucha gente de otros países. El presidente es Claudio Sola, Sola con Z y 2L de Perú. Él es el presidente del Foro Liberal de América Latina y nosotros en el Centro de Liberalismo Clásico somos la usina ideológica, digamos, pero también programática, porque las 5 reformas que hacen parte de la gran devolución, lo que llamamos la gran devolución, con D, no con R, sino con D, la gran devolución es un programa político para, digamos, desde el gobierno, y la gente nos pregunta, bueno, pero ¿y cómo llegamos al gobierno? Ah, tenemos otro programa que se llama la incubadora, ¿ok? Hay una página web del Foro Liberal de América Latina donde la gente se puede enterar, Sebastián. Seguramente tú la has mirado ya. No, la verdad es que no he visto esa página de ustedes, no me he instruido más allá de lo que he visto, más en redes sociales de las 5 reformas, han parecido todas muy buenas. Ahora, la gente con la que he hablado, que está involucrada en esto, tanto hablé con Sola en el lanzamiento de la campaña de José Antonio Caz, hablé con Ah, Sola ya, ya. y hablé con una mujer paraguaya también que estaba dentro de esto. Clotilde Alviso. Exacto, su nombre siempre se me olvida porque usted se imagina, no es normal que en Chile alguien se llame Clotilde Alviso. Bueno, Solá tampoco. Pero he notado una cosa que me gustaría preguntarle si es un poco así o no tanto. ¿Hay alguna especie de relación, no sé si por casualidad o tal vez por un tema ideológico, entre el mundo de las 5 reformas, del movimiento este liberal clásico del cual usted ha sido la voz más explícita, más ideológicamente hablando, a pesar de que usted se desenvuelve, se desmarca un poco del asunto? Todos sabemos que el Movimiento 5 Reforma es el de Mansueti, aunque usted diga, bueno, es de más gente, pero es lo que todos hemos visto. No, en Chile está Rodrigo Mora y En todos Chile está Rodrigo nosotros Mora, sí. estamos en las redes sociales. O sea, esos contactos se puede hacer en las redes sociales porque en cada país, Sebastián, hay un núcleo y hay un líder. En Chile es Rodrigo Mora. Perfecto, la consulta es la siguiente. ¿Es por casualidad o es por una cuestión ideológica que haya tanto gente de las iglesias protestantes dentro de lo que es el Movimiento 5 Reformas? Ah, qué buena pregunta. O sea, no es casualidad. No es casualidad. Muchos somos protestantes, otros son católicos, otros no son creyentes, son ateos o son agnósticos o son escépticos, porque el nuestro no es un movimiento religioso, ni confesional, ni nada de eso. ¿Okay? Lo que sucede, Sebastián, y te agradezco mucho la pregunta, es lo siguiente. Los cristianos que estamos reestudiando la Biblia, las posiciones de las iglesias, todas, protestantes, católicas, etcétera, la historia reciente de nuestro continente, sobre todo, y cuando digo reciente, digo los últimos 50 años, por poner una fecha, nos sentimos identificados con el liberalismo clásico, ¿ok? Nos sentimos identificados porque la idea central del liberalismo clásico es el gobierno limitado. Y el gobierno limitado tiene una base bíblica y nosotros lo explicamos muchas veces. Ahora bien,
Dentro del movimiento 5 Reforma, hay gente que es ateos, agnóstico, escéptico, no hay ningún problema, siempre y cuando no sean anticristianos. O sea, incluso están en posiciones de liderazgo. Te voy a mencionar en Venezuela, por ejemplo, Gregorio Pineda es ateo y está en nuestro movimiento. Lo que pasa es que no es anticristiano, ¿ok? Y entiende perfectamente una clave estratégica que te la puedo resumir muy brevemente. Y es la siguiente: nosotros llevamos años estudiando encuestas y resulta que estudiamos muy atentamente la composición del voto de las izquierdas, del voto por la izquierda, por los partidos de izquierda, y encontramos una presencia cristiana, tanto evangélica como católica, por encima del porcentaje de lo que es la media de la población, digamos, del universo, de la gente. O sea, que hemos descubierto, Sebastián, que los partidos de izquierda están en el poder porque los cristianos engañados, han creído el cuento del Jesús socialista y van a votar por la izquierda en la mayoría de nuestros países, por no decir en todo. Entonces, ahora, los ateos dentro del movimiento 5 Reforma entienden perfectamente que tenemos que quitarle a las izquierdas esa base electoral que es su base de sustentación, y entienden perfectamente que eso es tarea de los cristianos. O sea, los cristianos que ya hemos abierto los ojos y ya nos hemos dado cuenta del engaño, tenemos que irle a explicar a los cristianos de la izquierda cómo son las cosas. Eso no lo puede hacer un ateo. ¿Me explico? Sí, te explicas muy bien, se entiende perfectamente. Yo, la verdad es que yo solía ser, soy ateo, pero solía ser Sí. antiteísta y rechazar todas las religiones. Hasta hace muy poco he estado estudiando al profesor Jordan Peterson en Canadá y él me entregó una versión, una interpretación de lo que son los textos bíblicos y de los textos, de los distintos textos mitológicos y religiosos que que desde un punto de vista evolutivo y biológico, de cómo surgen estas ideas y de lo importantes que son y de lo sagradas en verdad que son, sin necesidad que Dios exista, son sagradas en el sentido del destino de la humanidad y de cómo la humanidad se conforma frente a estos valores, y estos valores no surgen de la nada ni son algo tan tonto como uno se lo imagina cuando uno es ateo así a simple vista. Después, o sea, hay que entrar a Claro, estudiarlo, te das cuenta que hay una profundidad muy distinta. Pero más allá de eso, le quería preguntar, pero porque más, más allá de eso, correcto, le quería, más allá de esa... ¿Mm? Ajá, perdón, Le disculpa. quería preguntar porque ¿consideraría usted, podríamos decir que Alberto Manzoni estaría de acuerdo conmigo en términos haciendo una metáfora bíblica, de que Latinoamérica ha sido Caín y Abel, pero repetido millones de veces durante 250 años? Sí, claro, estamos de acuerdo. Pero déjame que te apunte lo siguiente. Nuestro movimiento, esas conversaciones, discusiones sobre evolución, creacionismo, etcétera, son muy interesantes, pero no las tenemos dentro de nuestro movimiento porque nuestro movimiento es político y nosotros no somos un movimiento religioso ni político, aun cuando los creyentes somos mayoría, debo admitir, somos mayoría, ok. Pero dentro de nuestro movimiento político, como te digo, la clave estratégica es quitarle el voto cristiano a las izquierdas. Se lo tenemos que quitar y llevarlos para nuestro proyecto, a los cristianos que están engañados, que están ciegos, que están sordos, que están timados por su liderazgo incompetente, por un liderazgo que en muchos casos ronda con la delincuencia común, ¿no? Entonces, los cristianos tenemos que explicarle eso a los equivocados en la izquierda, que se profesan cristianos o que lo son, y solo podemos explicarlo con la Biblia en la mano, con la historia cristiana en la mano, con autores cristianos que nosotros conocemos y que los ateos no conocen. Por eso los ateos que están en nuestro movimiento, no siendo anticristianos, nos dejan hablar, que es algo que muchas veces no nos permiten en ciertos medios
libertarios que nos obligan a callar la boca cuando mencionamos que la Biblia dice tal cosa o no dice tal otra. ¿Ok? Entonces, no meta la religión, no puede hablar y tal. No, eso no se puede, porque si no podemos hablar, entonces la izquierda seguirá ganando elecciones, Sebastián. O sea, yo hoy en día, después de mucho tiempo, he llegado a admirar a reconocer la profundidad valórica y de sabiduría que tienen libros como la Biblia, y por lo tanto creo que citarlos no disminuye la calidad de ningún argumento, sino que incluso podría reforzarla si está bien hecho. Ahora, le quería hacer una pregunta que va directo a ese callo. La izquierda tiene esto de equivocarse, deja la cagada y después dicen, no fue verdaderamente, o teníamos buenas intenciones, aunque no lo logramos, teníamos buenas intenciones, dennos otra oportunidad. Y la gente vuelve a votar por eso. Y esta filósofa norteamericana, Ayn Rand, decía que esto era producto de la ética altruista, en que las personas creían que toda acción era buena si estaba preocupándose del bienestar del otro, aunque lo hicieras mal, aunque te equivocaras, aunque mataras, por ejemplo, decía ella, aunque mataras 1 millón de personas, si tu intención no era egoísta, si tu intención no era ganar dinero tú, sino que era ayudar, no sé, a la humanidad o a quien sea, la gente al final, en la historia y en la cultura, básicamente, moralmente, la sociedad lo perdonaba. Y entonces, ¿no habrá un poco de eso en el alto porcentaje de votantes cristianos que tiene la izquierda en Latinoamérica? ¿Cómo combatir eso desde una ética también altruista? Porque toda la ética cristiana es altruista, pero una ética altruista libertaria o liberal. Un momentito. La ética cristiana no es altruista en el sentido que Ayn Rand menciona altruismo, porque si leemos bien a Ayn Rand, y yo particularmente admiro muchas cosas de Ayn Rand, si la leemos bien, ella define el altruismo como el autosacrificio por el bienestar del otro. ¿Ok? El autosacrificio por el bienestar del otro. Y por eso te calan los socialistas los impuestos, porque entienden que tú te tienes que sacrificar por el bienestar del otro. Ahora, eso no está en la ética cristiana, por lo menos la ética, digamos, tradicional de lo que es el cristianismo apostólico, Agustín de Hipona y todo eso. Y el mismo Jesús. ¿Qué dice Jesús? Ame usted al otro como a sí mismo. O sea, no dice niéguese, o sea, ódiese a sí mismo. Y por eso entonces Chávez en Venezuela, y yo vivía en Venezuela en esa época, Chávez dijo que él se iba a permitir corregir a Jesucristo. ¿Cómo Chávez corrige a Jesucristo? Bueno, en ese punto. Él dice, Jesucristo dijo, amar al prójimo como a ti mismo. Yo digo, amar al prójimo, dice Chávez, más que a ti mismo. Ya, no, eso ya no es ética cristiana. Eso es una ética altruista que, según la define Ayn Rand, definición que yo en lo personal acepto, es válido, existe y lamentablemente el socialismo se basa en esa cuestión, pero eso no tiene que ver con la ética cristiana. De la misma manera, yo rescato de Ayn Rand una diferencia semántica que es muy importante. La mayor parte de las veces que Ayn Rand se dirige en contra de la religión y del cristianismo, no usa muy pocas veces la palabra religión y casi ninguna cristianismo. Ella usa una palabra que es importante, Sebastián, la palabra misticismo. Entonces, si estudiamos bien la Biblia y la historia de la religión cristiana, el misticismo es un injerto. El misticismo no está dentro, digamos, de lo que es la cultura cristiana. El misticismo es la negación de la razón, dice Ayn Rand. Y en eso tiene razón. En eso está correcta. ¿Ok? Entonces, nosotros en el centro del liberalismo clásico a los cristianos, porque sí tenemos aulas, digamos, particulares para los cristianos y todo eso, le enseñamos qué cosa es el misticismo y le enseñamos que el cristianismo no está reñido con la razón. Una persona atea puede tener otro criterio, muchos lo tienen, o sea, no hay evidencia suficiente. Bueno, está bien, pero es una cuestión de ver las evidencias, a uno le parece suficiente, a otro le parece que no son suficientes. Pero
no consideramos nosotros al menos que el cristianismo esté reñido con la razón. El misticismo es un injerto gnóstico, gnóstico no con A, sino gnóstico, la gnosis, una filosofía ajena a lo que es el judaísmo. Y nosotros, a lo que es la corriente principal del judaísmo, y nosotros como cristianos seguimos últimamente mucho a autores como N.T. Wright, por ejemplo, que enfatizan los lazos entre el cristianismo y el judaísmo y nos permite hablar de herencia judeocristiana, cultura o valores judeocristianos. Cortito para que no se, me responde rápido esta para que no se convierta en un debate sobre el mismo tema y pasemos a temas más políticos. Okay. ¿No cree usted que en el sermón de la montaña, en el poner la otra mejilla, en regalar la capa al que te trate de robar al que te trate de robar la capa, regálale la túnica y todo eso, ¿no cree usted que hay una enseñanza altruista por parte de Jesús? No en el sentido ese que hemos hablado de altruismo. Hay una enseñanza de ayudar al prójimo, al más necesitado. Eso es cristiano. Lo que sucede es que no es coercitivo. Y el socialismo te lo pone coercitivo. Así te lo dejo para dejarlo corto. Ya, vale. Entonces, usted dice que tiene, no le vamos a decir células porque no es una organización terrorista, pero digamos que pequeños movimientos u organizaciones en cada país de Latinoamérica que están impulsando esta agenda política, cultural y económica, que son las 5 reformas, que básicamente, así como para resumirlo, lo que yo entiendo, y me corregirá Mansueto si me equivoco, y entramos a hablar de las 5 reformas, es que básicamente es sistema voucher en educación, sistema voucher en salud, libertad de capitales, de bienes, impuestos muy bajos, carreteras del Estado, defensa de seguridad, justicia del Estado. Me llaman mientras estoy transmitiendo. No puedo creer. ¿Aló? No, estoy bien. Básicamente eso, un Estado de Derecho fuerte que defienda los derechos de propiedad. Eso es básicamente las 5 reformas, ¿o no? Sí, te la puedo resumir rápidamente. La número 1 es reducir el Estado a sus funciones propias, que son seguridad, justicia y obra de infraestructura física. Y además privatizar los partidos políticos, que hoy están sujetos al Estado, a la burocracia de los órganos electorales mediante la ley de la zanahoria. ¿Okay? Esa es la número 1. La número 2 es liberar la economía, liberar y privatizar la economía para crear riqueza. Y la número 3, 4 y 5, tú lo has resumido muy bien, son vouchers para los estudiantes enfermos y ancianos, etcétera, pero eso sí, con privatización de lo que actualmente es del Estado. O sea, si las escuelas, las entidades que hoy son del Estado, las entidades educativas, de salud y previsionales que hoy son del Estado, se las entregamos a sus operadores naturales, que son sus maestros y profesores, sus docentes en el caso de las entidades educativas, los médicos y enfermeras, etcétera, en el caso de las entidades médicas, y sus actuarios, que son sus profesionales, sus gerentes, que están ahora a cargo del Seguro Social. Las 3 reformas sociales, que son la número 3, 4 y 5, consisten en decirles, bueno, esto es de ustedes ahora, y entonces ustedes lo van a administrar como les parezca mejor, y competirán los institutos privatizados, competirán con los que ahora son privados, que por otra parte son privados solo de nombre, porque desde arriba, desde los ministerios, les dictan todas las pautas. ¿Me explico? Claro, o sea, tenemos hoy en día un sistema de educación que la gente dice, los privados, los públicos, y en realidad está todo regido de forma completa desde el Ministerio de Educación. En Chile es así, me imagino que en otras partes de Latinoamérica es peor, porque acá dicen que somos el infierno neoliberal, la gente de izquierda dice que somos la Corea del Norte del liberalismo. Así nos dicen acá en Chile. Cuando yo digo, oye, que hay muchos impuestos, dicen, ¿pero cómo? Esto es la Corea del Norte del liberalismo. Entonces,
acá en Chile hay mucho control por parte del Estado de las asignaturas y de lo que se enseña al punto y la coma que los profesores no tienen espacio para enseñar todo en el año y siempre quedan debiendo materia y no alcanzan a enseñar lo que a ellos les gustaría o lo que el colegio les gustaría, porque ni siquiera terminaron de enseñar lo que el ministerio manda que se enseñe. Sí, Entonces, así es. el nivel de Así es. regulación ahí es tremendo y usted tiene mucha razón de que hay que hacer voucher y de que hay que empezar a demoler los ministerios de educación, tal vez no completamente, pero sí en gran medida porque están imponiendo un No, sistema sí, educativo. completamente. Nosotros somos en eso muy radicales, Sebastián. Nosotros estamos en una postura curiosa porque para los, para algunos, o sea, los que tiran a la socialdemocracia o al socialcristianismo, a la democracia cristiana, nosotros somos demasiado radicales. Y para los libertarios anarcocapitalistas somos estatistas y socialistas y cosas por el No, estilo. los anarcocapitalistas, yo por lo menos yo me considero totalmente lejano a esa postura, a pesar de que algunos dirían, no, pero estás muy cerca. No, me considero totalmente lejano a esa postura porque yo creo que cuando se plantea anarquismo se está planteando un comodín incógnito, básicamente. Es como, vale, vale, vamos a acabar con el Estado y después tú me quieres convencer de que vamos a tener una sociedad de X, Y, Z forma. ¿Cómo? No tienes idea, no tienes Estado, no tienes leyes, no tienes idea de cómo va a ser la sociedad sin Estado. Tú no sabes, el anarcosindicalista tampoco sabe, el anarcocomunista vacuniano tampoco sabe, el anarcopacifista tampoco sabe, el anarcofeminista tampoco sabe, tú que eres anarcocapitalista tampoco tienes idea, porque yo no tengo idea y nadie tiene idea. Entonces me parece que es como un bluff en el fondo, una pataleta adolescente. Creo que tiene más Es problemas un psicológicos. pretexto, Sebastián, es un pretexto. Cuando nosotros vemos una teoría disparatada como el socialismo, hay que preguntarse, bueno, pero ¿cuál es el interés? ¿Cuál es detrás de esto? Y es el afán de poder. En cuanto al famoso anarco mamarracho, ese que llaman anarcocapitalismo, es un disparate. ¿Ok? Ahora, nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué hay detrás de esto? Este disparate es un pretexto. ¿Qué está ocultando? Bueno, lo que está ocultando es la desidia de que no, nosotros no queremos hacer política. Ah, bueno, pero entonces nosotros citamos mucho a gente como Zanotti en Argentina, que seguramente lo tienes que conocer. Zanotti es un tipo que dice, bueno, yo no voy a hacer política porque yo no tengo esa vocación, yo no sirvo para eso, pero los liberales tienen que hacer política los que tengan esa vocación. No, yo creo que es un poco lo mismo. Yo lo defino de otra forma. Yo digo que más que desidia es cobardía. Ok, ok. Yo diría que el anarcocapitalista es un liberal que se escuda en su doctrina anarquista porque sufre cobardía moral de enfrentar a un mundo que está adverso a sus ideas, con sus ideas, sacar pecho, decirlas de frente y luchar políticamente por la consecución de sus ideas. Y en el fondo siempre están arrancando, y eso uno lo puede ver, por eso yo digo que son cobardes, porque eso uno lo puede ver cuando plantean que hacer estos seasteading que le llaman, que ir a poner como estas islas artificiales, y ahí vamos a ser anarcocapitalistas, vamos a vivir felices. Y hacen, y en este bosque que no es de ningún país, así el Liberland, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ser felices. Dice, oye, pero ¿qué pasa si luchamos aquí en Chile para ser libres? Ah, no, es que pucha, es que tu propuesta, Sebastián Izquierdo, igual contempla la existencia de un Estado. Así que mejor me Bueno, voy a un eso, bosque. Eres un cobarde. Ese es el fondo, es lo que les digo yo a los ok, anarcocapitalistas. menos mal que lo dices tú y no lo digo yo porque a mí ya me caen mucho palo. Pero te digo, por esa razón, Sebastián, por esa razón nosotros con los ateos no tenemos problema y hay mucho ateo dentro de nuestro movimiento, pero no hay ni un tipo de esto porque esto no, es más, no lo queremos y no los queremos a los anarcos porque cuando la gente normal los oye hablar salen corriendo y nosotros lo que nos interesa sí es verdad buscar votos porque esa es la única manera de sacar al socialismo del poder. Eh, Respecto a eso de qué pasa con que ustedes son muy metidos en el mundo protestante y tienen mucha razón a nivel electoral y numérico de ir a disputar ese terreno. Y yo estoy en otro, yo como capitalismo revolucionario, si bien mi postura es muy parecida a la de ustedes, con algunas pequeñas diferencias, o tal vez no tan pequeñas, ¿no es cierto? Pero eh, yo lo que sí es que me pasa que siento que no,
Cuando yo lo leí a usted la primera vez, no recuerdo bien creo que usted estuvo en Fabricantes de Miseria, ¿no es correcto? No, no, ese No, es el de Vargas Llosa, ya, Montaner y perfecto. Clint. Entonces me equivoqué, pero la primera vez que yo lo empecé a leer, me pasaba que estaba súper de acuerdo con usted, pero cuando empecé a meterme un poquito más en el mundo de esto de las 5 reformas, me sentí un poco religiosizado. Y está bien, porque eso es lo que ese es el entorno en el que usted quiere acoger a su público objetivo. Pero ¿no habrá posibilidad de generar un camino paralelo, alternativo, para la gente más joven, más rockera, un poco más desordenada, un poco más, que un poco más punk, si se quiere, pero que tiene sensibilidades liberales y que en el fondo las tiene más por rebeldía contra el socialismo que por una cosa de creencia o de... No sé si Eh, entiende mi postura. sí, te entiendo, pero es que la mayor parte de nosotros son jóvenes, querido Sebastián. Ahí el viejo soy yo, pero la mayor parte de los líderes del movimiento Cinco Reforma tienen poco más de 40 años. Óyeme bien, poco más de 40 años. Por eso los estamos preparando aún. La incubadora es una metodología de mediano plazo, de 4 o 5 años, para poder meterlos en el Parlamento y eventualmente en gobernaciones o alcaldías, en fin. Tenemos programa también para gobernaciones y alcaldías, le llamamos las 8 propuestas municipales y los 3 federalismos. ¿Okay? Y la mayor parte de nuestra militancia de base son personas alrededor de 25 años. Y muchos son punkis, rockeros y tal, y qué sé yo. No te guíes por mí, ¿ok? El viejo soy yo aquí, ¿ok? Soy un viejo, querido, y muchos ahí dicen viejo fracasado. Sí, fracasado, pero aprendido. Yo aprendí de mis fracasos. Yo no tengo problema en admitir que he tenido muchos fracasos en la política en más de un país, pero he aprendido de esos fracasos y muchos de nosotros también, que no son tan viejos como yo, también y aprendemos de los fracasos. Por ejemplo, aprendimos mucho marxismo y aprendimos que el marxismo cultural es la secuela del marxismo económico y aprendimos y por eso salieron las 5 reformas. Si tú, una manera rápida de definir las 5 reformas es la siguiente. Las 5 reformas son la reversión del proceso del marxismo económico, del marxismo clásico que se llevó a cabo durante todo el siglo XX y expuesto en el capítulo 2 del Manifiesto Comunista, Marx y Engels, 1848, donde hay 10 medidas concretas. Si tú revisas esas 10 medidas concretas, toda la historia del siglo XX es la historia de la implementación de esas medidas. Desde la número 1, que es la reforma agraria, hasta la última de todas, que es la educación pública, pasando por la número 5, que es el Banco Central, etcétera, etcétera. Sí, Impuesto por... una vez hubo un poco de escándalo acá en mi Facebook, en mi entorno de Facebook, cuando yo publiqué las 10 medidas y mostré que al menos 6 de ellas estaban completamente ejecutadas en Chile. No, las 10 completas en todos los países latinoamericanos. Lo que pasa es que a veces están expresadas en lenguaje del siglo XIX y no siempre es fácil traducir. Pero nosotros hemos hecho mucho estudio de esos 10 puntos del Manifiesto Comunista de 1848 en el Centro de Liberalismo Clásico, porque han sido las 10, excepto, por ejemplo, Panamá, que no tiene Banco Central. Ese es el punto 5, pero todos los demás países tienen Banco Central. Entonces, en Panamá, 9 de esas medidas se han aplicado y se siguen aplicando y en los otros países las 10. Además, hemos estudiado mucho otro decálogo que hay, el de 10 puntos, el consenso de Washington. Hemos estudiado el consenso de Washington y hemos descubierto que el neoliberalismo, el famoso neoliberalismo, existe. Más allá de lo que digan la izquierda, que dice esto, lo otro. A mí no me importa tanto lo que dice la izquierda en cuanto al neoliberalismo, sino que el neoliberalismo existe, de nada vale decir, no, no existe. Existe el consenso de Washington y existen las 10 medidas del consenso de Washington, ¿ok? Que no son la reversión del programa marxista de 1848. No, son una reformulación post-keynesiana del liberalismo Así es.
con instituciones marxistas ya instaladas, de las que no se Así, deshace, sino que así es. se No solamente, mitiga no un sol- poco, mitiga un poco el keynesianismo hacia un keynesianismo que puede parecer liberalismo a simple vista, pero que rascando un poco la superficie uno se encuentra con socialismo, marxismo y keynesianismo. Así es, así es. Por eso hemos estudiado mucho el neoliberalismo, que es la aplicación práctica del consenso de Washington desde los 90, y vemos cómo el desastre que es, por ejemplo, el gobierno Macri en Argentina o el gobierno Kuczynski en Perú, y eso tiene nombre. El nombre es neoliberalismo. Por eso nosotros estamos en contra. Eso sí es socialdemocracia, eso sí es estatismo, y en economía, como tú bien dices, más de Keynes que de Friedman, por decirlo así rápido. Y además nosotros tenemos otra manera de presentar las 5 reformas. Nosotros decimos que las 5 reformas es la quiebra del apartheid latinoamericano. En América Latina tenemos, igual que en Sudáfrica, leyes que consagran un apartheid, que en Sudáfrica ya fueron derogadas, pero en América Latina no. ¿Cómo es el apartheid en América Latina? Bueno, en Sudáfrica era para mantener separado a los negros de los blancos, ¿verdad? En América Latina es para mantener separado a los pobres de el sector, digamos, de la clase media y los ricos, por decirlo así. ¿Y cómo funciona el apartheid? Ah, muy simple. El Estado, al igual que en los bantustanes sudafricanos de Sudáfrica, al igual que en los bantustanes, porque hemos estudiado mucho el apartheid en Sudáfrica. El apartheid te lo ponían con un lenguaje bonito. Decían que era a favor de los negros, para que los negros tuvieran desarrollo, bienestar en las instituciones estatales y para que los negros progresaran y demás, pero de acuerdo a su cultura, a su idiosincrasia. En cierto modo era multiculturalista el apartheid. Entonces, ¿qué pasa? En América Latina, el Estado, al igual que en los bantustanes, construye escuelas para los pobres, hospitales para los pobres. ¿Ok? Que funcionan, que son una porquería, que no funcionan. Bueno, eso no es problema de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no los usan. Ellos no mandan sus hijos a la escuela fiscal. Ellos mandan sus hijos a la escuela privada. Entonces, hay sectores privados, sobre todo se ve muy claro en la educación, en la salud y en la previsión, donde están los privilegiados, bueno, privilegiados entre comillas, ¿no? Donde están las personas que se quieren mantener apartados de los pobres. Ahora O bien, sea, quería ajá, tocarle Mansueti a ese punto. Es que a mí me parece lo siguiente, en Chile se da que la izquierda eh, hizo mucho daño a la educación pública, por usar un ejemplo, a la educación de los pobres durante los 20 años de la concertación. Y luego, hoy en día, vemos que pareciese como si fuese una estrategia planificada, porque hoy en día lo que se está diciendo es que los colegios públicos son malos y están sucios y están rotos y están destruidos, no porque el gobierno los tenga así, sino porque los ricos van a los colegios privados. Y entonces lo que ha sucedido es que ahora quieren obligar a los ricos y a todo el mundo a tener colegios públicos y que no existan los colegios privados y ya de hecho prohibieron que los colegios estos, que nosotros teníamos un colegio intermedio que cobraba, que recibía subvención del gobierno y cobraba una parte a las personas. Les prohibieron cobrar una parte a las personas, entonces ahora solamente se puede estar en colegios particulares, que solamente están los ricos, y los públicos, que solamente están los pobres, y los del medio desaparecieron. En ese sentido, bueno, aquí en hay otro, una, ¿cree usted que hay una estrategia, eso, de deteriorar la salud pública para después decir todo tiene que ser del Estado? puede ser en algunos sectores, porque te digo una cosa, en eso se está viendo que pasa lo mismo con la atención médica, ¿ok? Y una idea muy nefasta a la cual nosotros nos oponemos rotundamente, la idea del PPP, las 3P, la idea del Public Private Partnership,
que es una idea muy clintonista y liberal de los demócratas de los Estados Unidos, ¿ok? Nosotros entendemos que la premisa number one del liberalismo clásico es la separación entre lo público y lo privado, porque el entongue, el mejunje entre lo público y lo privado solo genera corrupción, ineficiencia, negocios turbios, etc. Entonces nosotros Lo bregamos hacen, lo hacen, lo hacen a propósito, así creo yo, porque está Lagos con el Transantiago, las autopistas concesionadas. Acá en sí. Chile, por poner ejemplo, acá en Chile, Ricardo Lagos hizo mucho eso y después resulta que se destapó la olla y nunca lo han podido encarcelar, pero la cantidad de plata que está comprobado que se robó es estratosférica desde el Sí. principio. Sí, bueno, fíjate que nosotros insistimos mucho en el apartheid, Sebastián, porque es una manera fácil de explicar las 5 reformas. El apartheid te dice, bueno, pero aquí no, el apartheid no es racial, sino social. No, un momentito, porque sí, vamos a ser francos, vamos a ser honestos, directos y sinceros y abiertos. Aquí los pobres son menos blancos que los más acomodados. Y entonces hay sí un En Chile eso ha componente racial. cambiado. En Ah, Chile, bueno, quiero es matizarte que posible. en Chile eso ha cambiado en los últimos años, no drásticamente, pero ya Sí, cuando yo era niño, a finales de los años 90, era común ver, yo me crié en el barrio alto, ver morenos en el barrio alto, y después como me he dedicado a la música y al activismo político, que son dos profesiones que no pagan lo que uno querría o le gustaría que pagaran, me voy a vivir a lugares menos acomodados y me voy dando cuenta que también hay mucha gente rubia ahí, lo cual, de mi mismos rasgos raciales, y por lo tanto, yo creo que Chile lo logró quebrar no a través del quiebre del apartheid de las 5 reformas, lo logró quebrar no drásticamente, pero lo logró quebrar a través del emprendimiento, ¿no es cierto? De la libertad bueno, para emprender, de los bajos impuestos que hubieron en los 90 y los 80. ¿Qué opinas tú del proceso chileno post-Pinochet? bueno, las cifras son muy claras, ¿ok? El proceso chileno post-Pinochet ha sido de deterioro, ¿ok? Los logros que se habían alcanzado durante Pinochet se han ido perdiendo con el tiempo, ahí las cifras son claras. Pero antes, mejor que de Chile, yo quisiera seguir con el tema del apartheid en Sudáfrica, porque eso que tú me estás hablando de que hay blancos pobres y morenos ricos, eh, eso mismo sucedió en Sudáfrica y eso dio lugar a que el movimiento contra el apartheid abandonara el terrorismo, porque primero, esa es la verdad, el movimiento contra el apartheid empezó con mucho terrorismo y mucha violencia de parte de negros radicales, y después las cosas se fue enderezando para bien, gracias a Dios, ¿ok? Y tuvimos, gracias a Mandela y a de Klerk, se acabó con o por lo menos se empezó a acabar con el apartheid. Ahora, mucho en el tema del apartheid en Sudáfrica, mucho hicieron en contra del apartheid los negros ricos y los blancos pobres. De repente se encontraron que a través del emprendimiento, como tú bien dices, pero con muchas dificultades y con terrible sufrimiento, había negros que podían progresar y de hecho habían progresado y eran negros ricos. ¿Ok? Pero estaban jodidos porque el apartheid seguía vigente. Y los blancos pobres entendieron por qué eran pobres. Eran pobres porque estaban bajo un sistema de ingeniería social. Eso los empobreció a un sector de blancos pobres. Entonces, ese sector de blancos pobres y negros ricos se aliaron en Sudáfrica y se desentendieron del terrorismo, aunque la esposa de Mandela no. Después hubo un episodio interesante ahí en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que la, la presidió un obispo anglicano de mi denominación, el obispo Desmond Tutu. ¿Okay? Y entonces es muy interesante el proceso de apartheid en Sudáfrica y lo hemos tomado como ejemplo. Y otro ejemplo que hemos tomado es el de China. ¿Okay? En la parte sur de China, donde ya prácticamente hay capitalismo bastante liberal en lo económico,
aunque en lo político, bueno, sigue habiendo un sistema, digamos, autoritario, para usar el lenguaje políticamente correcto, pero bueno, pero es un caso similar al de Chile con Pinochet, ¿ok? Y entonces, bueno, aprendemos, Sebastián, aprendemos de los errores, no solo nuestros, sino de los errores de los tanques de pensamiento liberal, que yo creo que han cometido demasiados errores en los últimos 25 años. El centro del liberalismo clásico nació de una profunda inconformidad y de una frustración con los famosos tanques de pensamiento del liberalismo, que en Chile hay varios, o tú los conoces mejor que Sí, yo. sí. De hecho, capitalismo revolucionario comienzan a ser como disconforme con Fundación para el Progreso de Axel Kaiser. Ajá. Estamos muy de acuerdo con Axel Kaiser, pero creemos que la fundación, no Axel como figura, sino la fundación como institución, no ha estado haciendo el trabajo de forma que nos satisfaga como personas que queremos llevar a cabo la lucha por la idea en el plano cultural y en el plano político. Ahora bien, Así es. te quería hacer una, y ahí como nos queda muy poco tiempo, nos quedan 10 o 12 minutos, 15 minutos. Eh, voy a nombrar personajes del liberalismo latinoamericano y me gustaría si puedes arriesgarte a opinar sobre ello, ¿no es cierto? Qué opinas tú, por ejemplo, de Agustín Laje? Partamos con Agustín Laje. No, estamos muy de acuerdo. Siempre él va a ir ahora a Chile y él después va a venir aquí a Bolivia, lo vamos a traer a Bolivia. Y bueno, yo voy a Ecuador la semana que viene. No he ido a Chile todavía. No, sí, fui el año pasado. Voy a Costa Rica en agosto, lo más probable, y probablemente también a Paraguay en septiembre. Estamos haciendo núcleo y nuestro trabajo, el de Agustín Laje y el nuestro, es paralelo. Somos parte del mismo equipo, nada más que ellos, y esto yo lo hemos hablado personalmente, ellos somos como un equipo de fútbol donde ellos son los defensores, juegan atrás, y nosotros somos los delanteros, jugamos adelante. Ya, ¿Qué más? con respecto a Gloria Álvarez. Bueno, ahí sí hay diferencias con Gloria Álvarez, porque la verdad yo he escuchado un donde ella habló, un video último ahora donde ella habla un lenguaje muy profeminista, pro indigenista, en fin, ahí sí hay algunas diferencias. Con respecto a Vanessa Vallejo de Colombia. Plenamente de acuerdo. Hoy la apoyamos contra el ataque que sufrió de parte del Instituto Mises Colombia, que debería llamarse Rothbard Colombia, no Mises Colombia. Los anarquistas han secuestrado la figura de Mises. ¿Okay? Estoy de acuerdo con Y eso. Los institutos Mises de todo el mundo deberían llamarse institutos Rothbard. claro, claro. Es Han que esa es la robado la realidad. idea de Mises, porque Mises era mucho más cercano a usted, a mí o a Ayn Rand que a lo que es Sí, de Rothbard, que es una visión. sí. eh, Rand Mises. cortó relaciones con Rothbard porque lo encontró que tenía problemas psicológicos, y yo creo que tuvo razón en hacerlo. Porque no podemos negar que Rothbard es un genial economista, un tremendo economista. Tú sabes Pero, lo que decía Rothbard, lo que decía Mises de Rothbard. Mises decía que Rothbard era como el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Y así digo yo que son todos los economistas, o muchos economistas liberales, que se inclinan al anarquismo, como Huerta de Soto y compañía, los del Juan de Mariana. ¿Ok? pero Doctor Jekyll Huerta de y Soto, Mr. Hyde. Huerta de Soto es un genio de la economía, pero de pronto empieza con el anarquismo y uno no sabe por qué. Yo tiendo a pensar de que tal vez es eso, que tal vez hay un lado de cobardía, y tal vez hay un problema psicológico ahí, porque argumentativamente no hay por dónde entrarles, están muy cerrados. Y yo creo que ese cerrazón, podríamos decir, tendrá algo más interno, ¿o no? Bueno, pero es que él lo dijo. Hay un video por ahí sobre el socialismo, donde una señora le pregunta a Huerta de Soto, bueno, pero ¿y por qué usted cambió? ¿Por qué usted era liberal y ahora dice que el liberalismo clásico es un fracaso y tal y qué sé yo? Y él se le sale
una respuesta muy honesta, ¿no? Dice, me cansé y tiré la toalla. Se cansó y tiró la toalla. El señor Ancho Basto, por ejemplo, que es otro de la misma patota, en un video también se le escapa una cosa, una frase sincera y dice, no, nada de política, a mí no me gustan los partidos políticos porque a mí no me gusta la disciplina. Eso lo dice él en un video, ¿ok? Ese es el tópico. Ahora, déjeme decirle, yo tengo que decirle al señor Ancho Basto, discúlpeme, pero si a usted no le gusta la disciplina, no solo no le tienen que gustar los partidos políticos, sino también las empresas, sobre todo las empresas grandes y medianas. Y permítame dudar de sus conocimientos acerca del capitalismo, porque señor Ancho Basto, yo le invito a visitar una fábrica, a visitar un comercio grande, un automercado, y va a ver usted la disciplina, y va a ver usted ahí una línea de comando. Y eso el principal enemigo del capitalismo, el señor Carlos Marx, lo entendió perfectamente. Hablando ya de los españoles, usted me tiró hacia los españoles, seguimos con los españoles. Juan Ramón Rayo. Bueno, Juan Ramón Rayo tiene cerebro y entonces se da cuenta de que el anarquismo es un disparate. Lo que pasa es que tiene a papá Huerta de Soto encima y le cae a toda Hablamos de Axel Kaiser, pero no me ha dado alguna. ¿Me podría decir qué opina exactamente de Axel Kaiser como figura del liberalismo? Lo mismo que tú. Yo aprendí de Axel Kaiser mucho con ese libro fantástico que él tiene, La anorexia cultural de la derecha, y lo recomendaba. Es una de las lecturas obligadas en el Centro del Liberalismo Clásico. Pero la fundación, y es porque el esquema de fundación, el problema no es Axel Kaiser, el problema es el esquema de fundación. Sigue el error de Hayek de 1947 al fundar la Mont Pelerin. 1947, el año que nací yo, nació la Mont Pelerin y nació la Internacional Liberal. La Mont Pelerin en Suiza y la Internacional Liberal en Londres. Y desde ese entonces hasta ahora, casi 70 años, van separados. La parte intelectual y académica por un lado y la parte política por el otro lado. De esa manera, lo intelectual se hace estéril y lo político se desvía hacia la izquierda. ¿Ok? Fue un terrible error de Friedrich Hayek. Claro, a él le vino a la mente porque él pensaba en la sociedad fabiana y decía, bueno, nosotros tenemos que ser como la sociedad fabiana. O sea, infiltrar ideas nuestras en los partidos que existen, como hizo la sociedad fabiana. Ahí lamentablemente Hayek se equivocó, y se equivocó porque no vio que en 1947, o por lo menos sí lo vio, pero no lo aplicó a ese caso. En 1947 ya él había escrito ese libro fantástico que se llama El Camino de Servidumbre. Entonces, él tendría que haber entendido algo muy básico, Sebastián, que es lo siguiente. El camino de servidumbre es cuesta abajo y el camino desde la servidumbre es cuesta arriba. Entonces, no puedes comparar a la sociedad fabiana con el liberalismo. No sé si me explico. Claro. La diferencia enorme. Entonces, estamos de acuerdo en que hay que hacer una lucha más o menos política. No, más o menos política no, hay que hacer una lucha política. Lo que sucede... Pero es política cultural, ¿o no? Pues ahí estamos de acuerdo. Es decir, claro, una lucha política no separada de lo cultural. Nosotros tenemos, como tenían los antiguos marxistas de hace más de 100 años, una escuela de cuadro, ¿ok? Donde formamos a los militantes, a los dirigentes de base, dirigentes medios y a los altos que haga falta también, ¿ok? Pero dentro de un proyecto político, no en el aire, como las fundaciones esas que están en el aire y no les llegan a la gente. ¿Por qué? Porque cuando la gente escucha algo de eso, si es que lo escucha, porque no generalmente están muy lejanos, les pregunta, bueno, pero ¿y cómo se hace? ¿Cómo hace? Qué lindas ideas de ustedes, qué bonito que suenan y tal. ¿Cómo hacemos para traer eso a tierra? Entonces de los tanques de pensamiento se oye un silencio ensordecedor. Entonces, ¿qué pasa con la gente? La gente se va, Sebastián. Yo estuve 2 años en la Universidad Francisco Marroquín. Ese es ese es la Corea del Norte.
La Universidad Francisco Marroquín es la Corea del Norte del liberalismo. Pero la Universidad Francisco Marroquín es una burbuja. O sea, son 8 manzanas donde el Musso Ayau, que el Musso Ayau era un genio, fue uno de mis profesores. El Musso Ayau hizo una universidad con la idea de que esa universidad fuese eso fue hace 40 y pico de años, esa universidad fuese la usina, digamos, de donde surgieran los elementos para las transformaciones que se requerían en Guatemala, en Centroamérica, en América Latina. Lamentablemente, ese proyecto no funcionó. ¿Por qué? Bueno, porque no es así, no es en una burbuja. No sé si conoces tú la Francisco Marroquín, pero dentro, puro Rand, puro Rothbard, Mises, Hayek, Popper, todo así, pero dentro de las 8 manzanas, vos cruzás la calle, salís afuera y Guatemala es un país como cualquier otro y no hay, en 40 y pico de años no han hecho ni un centímetro de influencia para mover lo que es el arco de la opinión política. Y usted está al tanto, bueno, de las elecciones presidenciales de este año que son en Chile, y tuvimos primarias ayer tuvimos unas primarias presidenciales. Yo sé que usted, al igual que yo, y creo que cualquier otro, llamémosle liberal, capitalista, a mí de hecho la palabra liberal no me gusta, yo me hago llamar capitalista, pero como cualquier otro liberal, capitalista, que tenga los pies en la tierra y esté preocupado de lo que pasa ahora y no de los ideales puros en el aire y los castillos de marfil, está de acuerdo con José Antonio Kast como candidato. Pero, ¿qué opinaría usted de una eventual victoria de Sebastián Piñera? Y bueno, y sería lo mismo que Piñera hizo cuando ya fue presidente. O sea, no reformas de fondo, igual que Kuczynski, igual que Macri, todo eso que nosotros llamamos, perdón por el irrespeto, llamamos la derecha mala. Le llamamos la derecha mala porque no hace reforma. Y si no hace reforma, la izquierda vuelve. Claro, la izquierda vuelve y hace sus reformas, y luego la derecha vuelve y administra un poco mejor que la izquierda, pero un sistema que la izquierda ha ido transformando hacia su lado. Así es, y el caso de Piñera no es el único en todo. Nosotros, una de nuestras premisas básicas, Sebastián, es que nos guste o no, los países latinoamericanos son todos muy parecidos. La diferencia está en las cifras, los conceptos son iguales. ¿Okay? La diferencia está en los porcentajes, pero los países latinoamericanos, digamos, los países de este barrio del planeta, este es un barrio marginal del planeta, son muy parecidos. Son unos conventillos donde no hay política, lo que hay es politiquería, y por eso nosotros llevamos la política, queremos traer la política a estos países, cosa que no se conoce. Lo único que se conoce es politiquería y en todo caso debates interminables sobre la administración. O sea, por ejemplo, en Chile el debate entre Bachelet y Piñera. Ok, yo soy mejor administrador que tú. Yo soy más honesto y más eficiente porque mis técnicos son mejores que los tuyos porque estudiaron en mejores universidades. Oh, por favor, así no salimos más, Sebastián. Y no deja de ser cierto, pero en el fondo no soluciona nada. Exacto, exacto. Bueno, yo le quiero dar unos 5 minutos a Mansueti para que nos diga libre, para que diga lo que quiera y también para que nos cuente dónde encontrar su contenido, su material, cómo participar del movimiento 5 Reforma, a todos los que lo deseen. Y nada, pues eso, que cuente sus redes sociales, todas esas cosas. Gracias, Sebastián, gracias. Bueno, nosotros tenemos una página que se llama Foro Liberal de América Latina. La conocemos como la web amarilla. Con frecuencia tiene problemas, ¿no? O sea, creo que en estos días está pasando por algunos problemas, pero se resuelven, gracias a Dios. Y también en las redes sociales, de momento estamos muy presentes. Solo se están haciendo visibles en los medios de comunicación nuestros líderes Claudio Sola en Perú. Los demás todavía no. Los demás todavía estamos en las redes sociales, pero estamos muy fuertes en las redes sociales. En Facebook se pueden conectar conmigo
que soy, como digo, el presidente del Centro de Liberalismo Clásico, o con Claudio Sola de Perú, que es el presidente del Foro Liberal de América Latina. Ahora bien, también en Chile está Rodrigo Mora, está Clotilde Alviso en Paraguay, está Daniel Cordero en Colombia, está Pablo Zambrano en Ecuador. Ese ya está siendo visible, ese ya está en los medios de comunicación, porque él es un profesor que ha escrito varios libros muy exitosos sobre economía de libre mercado. Carlos Aguilar en Costa Rica, que también es visible porque él preside una fundación que se llama Emprendemos, y es para alentar el emprendedurismo. Pero él, como sus socios ahí, se ha dado cuenta de que con leyes malas no hay emprendedurismo. Entonces, Leyes Malas de los libros que yo he escrito es el más conocido. ¿Okay? Entonces, Carlos Aguilar está avanzando en Costa Rica. Está avanzando también Jorge Chapas en Guatemala, ya se está haciendo visible en los medios de comunicación. Tiene buena relación con Gloria Álvarez, ya que tú me preguntaste, Jorge, con Gloria en Guatemala, y tiene buena relación con la Universidad Francisco Marroquín. También en El Salvador está Osval Chamagua. ¿Por qué digo estos nombres? Bueno, porque somos los nuevos. Claro, yo soy viejo, es el asunto, pero la gente que está emergiendo, por ejemplo, qué sé yo, aquí en Bolivia Jorge Mercado Cuellar, ¿ok? Y después están la gente que está con nosotros, pero en otros papeles. Por ejemplo, Vanessa Vallejo, o por ejemplo, Laje, ya que me mencionaste, y Marque. Están en el mismo equipo, pero y con la misma camiseta, pero con otro número, porque juegan atrás. Nosotros jugamos adelante. ¿A qué llamamos jugar atrás? Y jugar atrás significa atajar los goles que el contrincante te está tirando, ¿ok? Y jugar adelante significa tratar de patear al arco contrario. Entonces, nosotros tenemos una visión de un campo de juego muy amplio donde hay lugar para los delanteros, que son nosotros, para los mediocampistas. Yo de fútbol no es que sepa mucho, pero me gusta la metáfora. Hay lugar para los mediocampistas, hay lugar para los defensores y para el portero. Entonces, te digo esto porque me preguntas sobre Laje, sobre Vanessa Vallejo, o sea, gente que estamos en el mismo equipo, somos liberales clásicos. La palabra liberal sola no la usamos, sino tratamos de no usarla, sino liberal clásico para poder entender. ¿Ok? Y al que nos diga que somos conservadores culturales, le decimos sí, con mucha honra, a mucha honra, porque el marxismo cultural es la continuación del marxismo económico por otros medios. Es decir, el Marx y Engels entendieron perfectamente que el matrimonio y la familia eran pilares y sostenes fundamentales del capitalismo. Pero entonces no se le podía atacar directamente al matrimonio y la familia, sino que atacaron primero la economía. Por eso el marxismo clásico fue programado en el siglo XIX y ejecutado en el siglo XX de la misma manera que el marxismo cultural programado en el siglo XX se está ejecutando en el siglo XXI. Entonces, en eso nosotros estamos clarísimos, Sebastián, y como te digo, por eso con estos jugadores que tú me estás preguntando, jugamos en el mismo equipo, pero en posiciones diferentes. Yo también me consideraría que soy un conservador cultural, aunque creo que políticamente soy liberal, es decir, que no creo que el Estado se tenga que meter en esas cosas. No quiero entrar en un debate respecto al tema matrimonial, pero yo creo en el matrimonio libre, que no es lo mismo que el igualitario, sino devolver el matrimonio al ámbito de lo privado, al ámbito de las religiones, al ámbito de las creencias. Nosotros también en eso somos alumnos de Zanotti, que es otro que juega en el mismo equipo. No sabía que tú le llamabas libre, pero en ese sentido nosotros le llamamos privado, privatización del matrimonio. Lo mismo, pero libre suena más bonito. Ok, está bien. Jugar a la defensa significa que te van a apoyar también los de la derecha mala. ¿Hay un riesgo ahí en ser secuestrado por la derecha mala cuando juegas a la defensa?
Claro que sí, qué bueno que la pregunta. Por supuesto que hay un riesgo. No es el único riesgo, pero es un riesgo grande. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, la última elección de Ecuador, donde el señor Lasso, típica derecha mala, perdió. Como toda derecha mala, son malos perdedores, igual que Capriles en Venezuela. Te dice, ah, no, que nos hicieron fraude, mentira. No, en toda elección siempre hay una cantidad de boletas impugnadas, irregularidades, digamos. Pero decir que te ganaron por fraude cuando no es así, es simplemente la manera de evitar dar explicaciones. ¿Okay? Yo en ese sentido reconozco en Venezuela, por ejemplo, el candidato Manuel Rosales, cuando perdió frente a Chávez, no anduvo con cosas de mal perdedor. Reconoció que había perdido. En cambio, Capriles no, es típico de la derecha mala, como Lazo en Ecuador. Ah, no, que nosotros perdimos. Bueno, entonces nosotros tenemos un antídoto contra ese riesgo que tú muy bien estás describiendo, y es: nosotros no apoyamos la derecha mala. Nosotros vamos al voto en blanco o viciado, nulo, dependiendo de la legislación electoral del sufragio en cada país, porque nosotros vamos a constituir una fuerza, llámale tú, no concurrencista a las elecciones, cuando todos los candidatos son estatistas y socialistas. Hasta tanto tengamos una fuerza propia y decir, bueno, nosotros vamos a ir con nuestros candidatos. Mientras nosotros no tengamos candidatos nuestros, no vamos a apoyar. Claro, en principio, esta es mi posición dentro del movimiento. Ojo, no todo el mundo la comparte, ok, en ese sentido, pero mi posición es esa. Supe de parte de Solá que apoyan en Chile la candidatura de José Antonio Kast y estoy muy feliz por eso, porque creo que él, a pesar de que tenemos diferencia en algunos aspectos, creo que él sí podría considerarse lo que se llamaría una derecha buena. Sí, Eh, sí. para terminar, quisiera decir que, bueno, este cabro que hace podcast español, que no le pregunté por él porque no sé cuál es su opinión, pero en realidad no es tan intelectual, este comunicador que es Fernando Díaz Villanueva, dice que la vanguardia ideológica de cualquier forma de pensamiento está condenada a la tragedia. Y está condenada a una tragedia muy gloriosa, porque después que nunca vas a tener éxito en vida, pero después vas a tener éxito en muerte, porque el futuro es tuyo si estás dispuesto a sacrificar lo suficiente. Y estoy muy de acuerdo con eso. Y en ese sentido me gustaría que así fuese como recordásemos a Alberto Mansuetti. Incluso esos medios anarcocapitalistas que dicen, no, Mansuetti está equivocado, es un estatista, en el futuro van a recordar y van a decir cuánto hizo Mansuetti por las ideas de la libertad en Latinoamérica. Yo incluso alguna vez lo dije en una discusión donde usted estaba en un grupo de Facebook, independiente de que no estemos de acuerdo con él, porque era una discusión en la que yo tampoco estaba de acuerdo con usted, no podemos echar por tierra el trabajo que Mansuetti ha hecho por la libertad en Latinoamérica, que ustedes no han hecho, porque solamente se dedican a poner en Facebook que los impuestos son robos. Así que con esa frase quisiera terminar, ¿no es cierto? Despedir a don Alberto Pero Mansuetti. déjame terminar entonces con una cita bíblica, ¿puedo? Puede. Con una referencia bíblica. Bueno, sí, de alguna manera, a mí me gusta, para mí, que estoy cumpliendo 70 años este año, me gusta recordar el papel de Moisés. Moisés miró la tierra prometida, pero no entró. Gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián. Bueno, esto ha sido capitalismo revolucionario. Nos despedimos de don Alberto Mansuetti. Que tengan una excelente tarde todos. Recuerden, a las 6 tenemos con Johannes Kaiser para un capítulo especial de Panorama Mundial con las elecciones en Chile y otras cosas que han estado pasando a nivel internacional. Así que lo espero que nos sintonicen y recuerden revisar en el canal el video que saqué ayer sacándole cuñas a muchas personas de la derecha buena y de la derecha mala en las distintas concentraciones de los candidatos de allá. Esto ha sido, como les repito, Capitalismo Revolucionario. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias.